Hola, buenas tardes. En 1861, The Land of the Free, como dice el himno norteamericano, o sea, la tierra de los libres, era una tierra de esclavitud todavía. Uno de cada 5 norteamericanos le pertenecía a otro. Estamos hablando, obviamente, de la gran mayoría de la población negra que en ese entonces habitaba en los Estados Unidos de América, era población esclava. Había, por supuesto, población negra libre, los libertos que habían alcanzado alguna forma de libertad, pero a los cuales pues, se les sometía a otras formas de opresión, y también bajo el riesgo de que en algún momento, en algún viaje, fuesen secuestrados y acabasen como esclavos en alguna plantación. Hace relativamente poco hubo una película que trató el tema que se llamó 12 años de esclavitud, que está basada en un caso real de un negro del norte que era libre, que fue engañado y terminó siendo vendido y se aventó 12 años de esclavo, cuando él era una persona libre. Esa era la realidad de los Estados Unidos de Norteamérica, una realidad que había ido provocando tensiones entre los estados esclavistas del sur y los estados donde no había esclavos, los estados industrializados del norte. Cuando se independizaron los Estados Unidos de América, la parte más importante y rica de los mismos era el sur, especialmente la gran colonia de Virginia, que se convirtió en el estado de Virginia. De los 4 primeros presidentes norteamericanos, 3 eran virginianos, incluyendo George Washington y Thomas Jefferson, dos de los más preclaros héroes estadounidenses, ambos dueños de esclavos. La misma capital de los Estados Unidos, Washington, estaba ubicada en un territorio que le habían quitado a Maryland, que era un estado sureño. Entonces era una ciudad del sur realmente desde el punto de vista de la época. Esta era la realidad cuando en 1861 la elección de Abraham Lincoln provocó que los estados del sur se quisieran separar. Ojo, Lincoln no había prometido la abolición de la esclavitud, pero todo el mundo sabía que era antiesclavista. Y los estados del sur se asustaron porque todo el sur votó en contra suya y sin embargo Lincoln fue electo. Entonces, 80 años después del nacimiento de los Estados Unidos de América, quedaba demostrado que este sur, que había sido la parte más rica e importante, estaba dejando de serlo. Y ahora el norte, con una mucho mayor población, 22 millones de habitantes, si no me recuerdo, tenía me parece que eran 9 los habitantes, o algo así, o creo que eran 22 y 9, porque el total de población eran 31, y de esos 9, más de 3 millones eran esclavos. Entonces estamos hablando de que la proporción de riqueza que se generaba en el norte era mucho mayor que la del sur, lo que provocó que el sur se asustase ante este hecho, ante el hecho de que habían votado en contra de Lincoln todos y sin embargo había ganado. Lo que daba muestra que su importancia política iba disminuyendo. Eso tarde o temprano, ellos lo sabían, terminaría por provocar la emancipación. Y la economía del sur se basaba en la esclavitud. La esclavitud que se usaba sobre todo en las grandes plantaciones de algodón, que es la mayor riqueza del sur, en las cuales pues, los negros trabajaban como esclavos para producir las grandes cantidades de algodón que en ese entonces se producían y que se vendían en su mayoría no a los estados del norte, que eran industrializados, algo se vendía así, pero la mayor parte era para la exportación, especialmente Inglaterra, que en ese entonces era el país más industrializado del mundo. Esta situación, insisto, provocó que el sur se quisiese separar, el norte no lo quiso dejar ir y provocó la guerra de secesión, por eso se llama así, secesión, separación. La idea de que el sur iba a formar los Estados Confederados de América. Eso ha sido extensamente tratado por el cine norteamericano, películas clásicas como Lo que el viento se llevó, más recientemente como Cold Mountain, por ejemplo, en este siglo, pues han tenido como fondo la guerra civil americana. Hace poco, incluso un par de años atrás, una cosa así, se estrenó Mujercitas, que es de Luisa María Alcott, una novela clásica en la literatura norteamericana, que justamente es la historia de unas hermanas que se quedan junto con la mamá. Son 5 hermanas con la mamá, mientras el padre va a la guerra. La guerra de la que se habla ahí es la guerra de secesión. Entonces ha sido frecuente, es una parte muy importante para ellos de su historia, es la guerra en donde mayor cantidad de norteamericanos han muerto. Ahí murieron más que en la Primera o en la Segunda Guerra Mundial o en cualquier otra guerra habida, Vietnam, demás, porque pues para empezar el hecho en los dos lados eran norteamericanos. Entonces cada vez que moría alguien pues era un norteamericano.
Eso es lo que pasó durante esta guerra. Por eso fueron más de 600.000 muertos y es la guerra que más muerte les ha causado. Entonces siempre ha estado muy presente. Es frecuente entre ellos, insisto, novelas, etcétera. Una de las mejores series de televisión de carácter documental que he visto yo en mi vida fue la que la hizo la BBC, eh, Public Broadcasting Corporation, creo que significa en inglés, a finales de los 80, muy principios de los 90, sobre la Guerra Civil Americana, aprovechando que en la época ya existían fotografías. Esta es la primera guerra profusamente fotografiada, no la primera guerra fotografiada. Si usted se pone a checar en la historia, va a leer por ahí que la primera guerra fotografiada en la historia es la guerra de Crimea, ocurrida 10 años antes, 54 al 56, en Rusia, en la península rusa de Crimea, entre rusos, turcos, franceses, ingleses, algo que a lo mejor algún día me preocupa un poco por hablar al respecto, que esa es otra de las grandes guerras que marcan la transición. Yo estoy diciendo, las tres guerras que marcan la transición entre la forma de hacer la guerra napoleónica a lo que va a venir en la Primera Guerra Mundial son Crimea, la Guerra Civil Americana y las guerras de unificación italiana y alemana, que yo las ubico como un solo conjunto de guerras habidas entre 1854, que empieza la Guerra de Crimea, y 1871, que termina la última guerra de unificación alemana, que es la Guerra Franco-Prusiana. Bueno, esta serie de guerras es lo que van a marcar esta transición a armas mucho más mortíferas que había en tiempos de Napoleón, pero pues, que van a seguir conservando algunos de los elementos anteriores, como estos rifles mosquetes de un solo tiro, aunque ya no de cañón liso. Verá usted, en tiempos de Napoleón, cuando un infante disparaba su rifle mosquete, el cañón era un tubo hecho de manera artesanal, de manera que había pequeñas diferencias porque pues, lo que hacía un artesano era diferente a lo que hacía otro. Las balas también se hacían artesanalmente, entonces cuando usted disparaba, la bala iba sufriendo pequeños movimientos en una vibración en el transcurso del cañón, que era liso. Así que cuando salía disparado, pues, quién sabe dónde iba a parar. Eran tan imprecisos que ni siquiera tenían mira esos rifles. Usted apuntaba al bulto. Le decían a los soldados, usted apúntele al cinturón, viendo que pues apunta a la mitad en algún lugar, probablemente le pegue. Más allá de 100 metros era imposible que le pegaran a nada, de manera que las descargas eran cortas. Lo que va a ocurrir en esta época de transición que estamos hablando es que primero se inventan rifles de retrocarga como el Dreisen alemán, que usted en lugar de hacer todo el borlote de sacar el cartucho, romperlo con los dientes, vaciar la pólvora, luego acomodar la bala junto con el cartón, sacar la baqueta, estar retacándola, volver a sacar la baqueta, volverla a meter, preparar el gatillo y disparar, y luego otra vez volver a hacer lo mismo porque había que hacerlo en cada tiro. Acá no, acá lo único que había que hacer con el Dreisen pues era usted disparaba, así ya tenía una suerte ese rojo que usted jalaba, abría una recámara, usted ya tenía el cartucho preparado, lo metía, lo volvía a cerrar y disparaba. Entonces era muchísimo más rápido. Pero lo que va a empezar a suceder, como dije más adelante, durante la Guerra Civil Americana, sobre todo, es la primera guerra donde empiezan a usarse cartuchos metálicos y rifles de repetición. Hablaba de la fotografía. Usted encuentra que la guerra de Crimea fue la primera guerra fotografiada. No es verdad. La primera guerra fotografiada en la historia fue la guerra entre Estados Unidos y México. Hay muchos fotógrafos, bueno, algunos fotógrafos venían con las tropas norteamericanas y usted puede checar, búsquele, póngale imágenes, internet, fotografías de la guerra entre Estados Unidos y México y va a encontrar algunos daguerrotipos muy primitivos, muy poco claros pues, en su imagen, porque son cosas muy primitivas que requerían un largo proceso de exposición. Ciertamente el proceso ya había avanzado, porque de 1846, que son esas fotografías de las que estoy hablando, a 1854, 55, 56, la tecnología cambió, las fotografías son muchísimo más claras. Durante la Guerra Civil Americana, sin embargo, va a haber una multiplicación de estas fotografías, se van a tomar literalmente millones, por ahí que eran 2, 3 millones, una cosa así, fotografías durante estos 4 años, porque ya la tecnología es mucho más común. Todavía se trata de fotografías estáticas, algunas de muy buena calidad. Usted puede encontrar sorprendente calidad en las fotografías de la época que estamos hablando. Algunas de ellas han sido coloreadas en
tiempos modernos usando tecnología moderna, y haz de cuenta que son fotografías de hace 20, 30 años atrás, o sea, un granulado prácticamente perfecto, o sea, sin que se vea muy granulado, en otras palabras, y añadiéndole el color usted lo distingue. Por cierto, una vez me llevé la computadora y le expuse una fotografía de uno de los asesinos de Lincoln a mis alumnos y alumnas, y pues todos empezaron, pero qué fotografía tan bonita, y pues el tipo qué guapo está, decían las chicas, y les pregunté, ¿de qué año creen que es esta fotografía? Y dicen, no, pues de este siglo, otros ya, no, pues, algunos decían que pues por la ropa que traía, el corte de pelo, pues lo de los 60. Y dije, sí, de los 60, todo el siglo XIX. Ya le expliqué que era una fotografía en realidad de uno de los asesinos de Lincoln que había sido coloreada con técnicas modernas, pero la fotografía es de muy buena calidad. El problema que tenían en ese entonces estas fotografías es que se requería todavía un periodo de exposición muy largo. Si usted se tenía que quedar perfectamente quieto durante unos 10, 15, 20 segundos, no sé la verdad cuánto, pero tenía que quedarse quieto, lo que hacía prácticamente imposible las fotografías en movimiento. Cuando hay tantito movimiento en las fotografías de la fotografía se le borrosa. Por eso todas las fotografías que usted ve son fotografías de gente que está posando. O, por ejemplo, lo que hacían muchos los fotógrafos en la época eran fotografiar los campos de batalla, fotografiando los muertos. No donde habían caído, normalmente no donde habían caído, sino fotografiando, acomodándolos, pues para darles pues, un sentido estético, de alguna manera, macabramente estético, si lo queremos ver así. Entonces fue muy fotógrafo la primera guerra que fue profusamente fotografiada. Entonces les comentaba sobre esta gran serie que se hizo a finales de los 80, principios de los 90 de la BBC norteamericana, que son, si no me recuerdo, 6 o 10 capítulos, no me acuerdo. Es bastante largos, de más de una hora cada uno de ellos, donde todos son puras fotografías, dibujos que se hacen relativos a la época, entrevistas con historiadores, especialistas y todo eso, con una excelente música. Salió una serie extraordinaria, se llama The Civil War. Algunos capítulos creo que se pueden ver en YouTube. Lástima que no hay traducción al español, está totalmente en inglés, pero es una serie muy buena que explica muy bien los eventos previos, durante y el final de la guerra. Es lo mejor que yo he visto y una de las mejores series documentales que me ha tocado ver en la historia. Entonces es algo muy tratado frecuentemente, pero no en español. En español, especialmente si usted quiere checar libros, va a ser muy poco lo que va a encontrar al respecto. Les muestro algunas cuestiones que se pudieron conseguir aquí, al menos en DVD. Hay una película que no tengo, muy célebre, que es de estas que empezó a poner en la fama a Denzel Washington, que se llama Glory, que es la historia de uno de los primeros regimientos negros que pelearon durante la guerra civil, porque pues, evidentemente el norte empezó a reclutar negros, muchos de ellos que se fugaban del sur, que habían sido esclavos, se fugaban pues para combatir, llegaron a pelear cerca de 200,000 negros en el ejército del norte, evidentemente sometidos a un terrible racismo, desprecio y demás, porque pues que los norteños fueran antiesclavistas no significaba que veían a los negros como idénticos o como iguales, sino que pues eran tan racistas como los del sur, aunque pues, por lo menos no los querían como esclavos. Entonces eran regimientos de negros mandados por blancos. Esa película Glory trata de uno de estos primeros regimientos y que lo hizo muy bien, peleó muy bien. Esa película no la tengo. Esta es de lo más reciente que hay, Lincoln. Trata algunas escenas al inicio de la guerra, pero sobre todo es el trasfondo de la guerra. En las partes finales, cuando Lincoln anda negociando con el Congreso y todas las trapacerías que hacen para lograr la abolición de la esclavitud a través de una enmienda constitucional. Es muy, muy interesante. Es de Steven Spielberg, con una de las grandes actuaciones de Daniel Day-Lewis, que era uno de los grandes actores de principios de este siglo, finales del anterior. Muy buena película, muy bien hecha, del 2012, creo, más o menos, por ahí. Esta es una película que a mí siempre me encantó, Gettysburg. Me encantó tanto que cuando anunciaron que la iban a estrenar en la cadena de TNT, que fue hecha por la cadena de TNT originalmente, pues hasta la grabé y lo primero que tuvo fue un videocassette.
Luego, como aquí no se conseguía el DVD, mandé a pedir el DVD a Estados Unidos y un día me encontré el Blu-ray. Dije, ah, pues qué padre, en Blu-ray. Ahorita voy a hablar más profundamente al respecto, sobre la batalla más importante, una de las más importantes, digamos, la batalla que normalmente se suele decir que es el vuelco de la situación, o sea, hasta donde iban ganando los del sur y a partir de ahí empiezan a perder, que se llama Gettysburg. El problema que tiene especialmente este es que la traducción es malísima, la película es muy buena, ciertamente está idealizada, o sea, todos se portan muy caballerosamente, unos con otros, los del norte o del sur, en una idealización que uno dice, bueno, en medio de una guerra las cosas no son así, pero está muy bien reconstruido los eventos, casi la película es cero, o sea, muy poco preámbulo y muy poco finales. La batalla es muy larga, la película son más de 3 horas, una cosa de esas, o alrededor de 3 horas, y en esta versión, que es la versión director, es todavía más larga, pero insisto, es muy buena. Como te digo, el problema que tiene este DVD, este Blu-ray en particular, es que la traducción es malísima. Eh, Se ve que quienes hicieron la traducción no tienen la más mínima idea de los terminología militar. Cometen errores, algunos de ellos comprensibles. Por ejemplo, en un momento dice, oye, ¿esos cañones cuáles son? Y le contesta el otro, are the six guns of the general tal. Y lo traducen como los 6 cañones del general tal. Si supieran algo de lo que es la terminología militar, sabrían que no lo está diciendo los cañones o los 6 cañones, sino los cañones de A6, porque en esa época los cañones eran nombrados no por calibre, el calibre no importaba, lo que importaba era el peso del proyectil. Entonces, como el proyectil que disparaban, por ejemplo, los cañones de A4, en los que disparaban proyectiles, bolitas de 4 libras, bolitas metálicas. En este caso, pues ya en forma de, pues como consideramos con las balas hoy, que ese es otro de los inventos que va a haber en esta época de transición. En el rifle mosquete se va a empezar a usar la bala Minié. La bala Minié se llama así porque lo inventó un francés que se queda de esa manera. Cuando usted dispara, o cuando usted disparaba, la bala tenía una base de plomo, tenía ya la forma ojival que tienen las balas hoy, pero lo que producía es que la explosión calentaba la parte trasera, había una expansión del proyectil, de manera que el proyectil se ajustaba perfectamente al cañón, que ya estaba estriado, o sea, tenía unas rayitas, de manera que eso le provocaba un giro, por lo que usted cuando disparaba, entonces hacía blanco a mucho más distancia. Acá sí ya valía la pena ponerle miras. Si usted antes en un rifle de tiempos de Napoleón, más allá de 100 metros, era imposible que le pegara nada. Con estos rifles mosquetes que va a haber, el alcance empieza a ser cerca de medio kilómetro, 400, 500 metros, lo que cambia totalmente el juego. ¿Por qué? Porque aunque seguían siendo de un solo tiro y muy lentos de cargar, lo que usted quiera, en tiempos de Napoleón, cuando se acercaban dos ejércitos, dos unidades que iban a combatir, la distancia que separaban eran 100 metros, de manera que eran un par de tiros, o sea, una carga, una carga, y era todo lo que alcanzaba a disparar un soldado. Y luego ya se llegaba, cuando se llegaba al enfrentamiento cuerpo a cuerpo a la bayoneta, o uno de los dos bandos se desintegraba cuando atacaba el otro, que era lo que normalmente ocurría. Acá ya no. Acá estamos hablando que con estos rifles de largo alcance, a ti te empezaban a disparar desde 300, 350 metros, 400 metros o más. De manera que cuando antes eran un par de descargas las que sufrías, de cara una granizada de balas. Lo que va a ser, va a ser una de las razones por las cuales esta guerra sea tan sangrienta, porque es una gran cantidad es una cantidad tremenda de balas. Se va a inventar la ametralladora, la Gatling famosa, esta que tenía una suerte así como de tubos redondos que usted le hacía girar y disparaba muchísimo. Es un invento de esa época. Entonces, bueno, decía, la traducción es muy mala porque no utilizan la terminología real, o sea, no sabían nada. Por ejemplo, usted lo ve cuando dice, oye, y la unidad del general fulano, y lo que están diciendo en inglés es the corps of, o sea, el cuerpo de. El cuerpo es una unidad que agrupa dos o más divisiones. Le voy a decir así extremadamente. La unidad mínima en un ejército es la sección. Estamos hablando de unos 8 o 10 hombres. Luego de ahí se forma un pelotón con 3 o más secciones, a veces pueden ser 4 o 5 secciones incluso. Luego 3, 4, 5 pelotones hacen una compañía. Luego 4 o 5 compañías hacen un batallón.
Luego, dos o más batallones hacen un regimiento, dos o más regimientos una brigada, dos o más brigadas una división y dos o más divisiones un cuerpo del ejército. De manera que un cuerpo del ejército, dependiendo de cómo lo organices, en esta batalla los cuerpos del ejército del sur eran más grandes, eran solamente tres cuerpos de ejército de más o menos 20.000 hombres cada uno de ellos, mientras que los cuerpos del ejército del norte eran menos numerosos, tenían unos 13.000 más o menos, pero ahí los traducen como regimientos. O sea, a la hora de estar diciendo, en lugar de decir es el cuerpo de ejército de fulano, y ese es el regimiento de fulano. O sea, lo que te indica que el tipo que tradujo esto, te digo, pues no tiene ni la más mínima idea. Si sabes inglés, si sabes algo de terminología militar, eso más o menos te pasa. Pero si eres una persona que ignora totalmente y estás viendo y oyendo lo que están diciendo, pues es una barbaridad de cosas que no entiendes. Pero la película es muy buena, la traducción muy mala. Esta película en Estados Unidos tuvo bastante éxito y es considerada una de las grandes películas de guerra de todas, o sea, de lo que tú me digas. Y se tuvo tanto éxito que usaron a los mismos personajes y los mismos, son personajes históricos, y los mismos actores, al menos la mayoría de ellos, para hacer esta otra, que es una suerte de precuela, Dioses y Generales. Hay dos cosas que están mal en esta película, bueno, muchas cosas. Una de ellas que esta se hizo mucho tiempo después. Esta película es de por ahí del 93, 94 y esta se hizo por ahí del 2005, o sea, más de 10 años después. De manera que los personajes están muy envejecidos. O sea, por más que los maquillan y todo, esto se supone que ocurrió en 1863. Esto es lo que ocurre antes, la serie de combates que hay antes, y acá los personajes eran mucho más jóvenes que acá. Entonces, esa es una primera cosa que le salió mal. La segunda que le salió mal es que la película es chafísima. O sea, si esta idealiza muchas cosas, esta es, haz de cuenta que el cuento de Blancanieves en medio de la guerra. O sea, es malísima realmente en eso por el guión. Aunque la reproducción de las escenas de batalla está muy bien hecha, y yo la compré por eso, realmente la película es de veras mala, es malísima. Una de las razones por las cuales compré es que si no compro el DVD, esto en mi vida lo vuelvo a conseguir porque es tan mala que no se va a volver a producir. Bueno, eso es en cuanto al cine, que digo que el cine sí usted puede ver bastante, pero como siempre les digo, el cine no es precisamente historia. Puede tener un trasfondo histórico, incluso algunas ser bastante fiel. Pero si usted quiere aprender historia, lo que debe hacer es leer historia, tampoco la novela histórica, ¿eh? O sea, porque muchas novelas históricas, algunas de ellas muy buenas, mucha gente la confunde con la realidad y no, el novelista siempre pone lo suyo, siempre completa lo que no está a la hora de hacer diálogos y puede dar una idea a veces bastante equivocada de la realidad. Entonces, ¿qué es lo que se puede conseguir, lo que se ha podido conseguir en Monterrey, que es donde yo vivo, en estos años? Muy poco. Para alguien aficionado a la historia que sabe la importancia de esto, como tu servidor, ha sido muy difícil conseguir. Eh, Hace unos 10 años, más o menos, en una feria de libros, conseguí este. Es el 21 libro, el único que he visto yo, sobre el tema. O sea, todo el libro es la historia de la Guerra Civil Americana. Es de Turner, en la colección Noema. Te digo, libros de por ahí del 2008, 2009, 2011. La edición que tengo yo es del 2011. Pues es un libro bastante bien escrito, muy pocas imágenes, muy pocos gráficos, porque es un libro de historia puro y duro. 486 páginas más la bibliografía y las notas, que no son tan abundantes en este caso las notas, porque en buena medida es un libro de divulgación. John Keegan, si no me recuerdo, parece que tengo varios, sí es, varios libros de él, no parece, tengo varios libros de él. Es un historiador norteamericano, es un historiador inglés. Entonces, esa es otra ventaja porque no ve las cosas desde la óptica del norteamericano, sino la ve desde la óptica del inglés, lo que implica alguna diferencia, por supuesto. Está muy bien el libro y es una descripción de los eventos políticos
y las circunstancias de la guerra, con algo también de lo que para mí es una de las cosas que más me interesan, la sociología de la guerra, es decir, ver a qué hora se levantaban los soldados, qué es lo que comían, cómo cocinaban, cuáles eran las formas de hablar entre ellos, qué eran las creencias, todo eso que a mí me encanta y que es, te digo yo, por eso me gusta ver estos momentos, porque es una sociedad llevada al límite. Una sociedad llevada al límite es la guerra. Perdón, una de las cosas que llevan la sociedad al límite es la guerra. Entonces, este libro que se llama Secesión, la Guerra Civil Americana, de John Keegan, del 2011, publicado por Turner Noema, es el único libro que he encontrado sobre el tema. Por supuesto que hay pequeños resúmenes en libros de historia de los Estados Unidos, ese tipo de cuestiones. Y aquí viene una joya que les quiero mostrar porque pues, es una de las colecciones que estoy más orgulloso. Hace 25 años, me acuerdo fue en el 95, se vendían los puestos de periódico en esta ciudad para que veas cómo ha cambiado la ciudad y cómo ha cambiado la sociedad. Colecciones de libros, era frecuente que hubieras, ahí me hice yo de una colección muy buena de música clásica, 75 fascículos que hacían 3 tomos y 75 discos, 76 porque el primero era doble, de la Deutsche Grammophon, con una gran cantidad de información, de artistas, de compositores, de orquestas, de instrumentos, de historia y de discos para escuchar música clásica con estupendas versiones. También una historia de la ópera que publicó, si no me recuerdo, Folio. O sea, en esta ciudad tú ibas por un puesto de periódicos y casi siempre se acababa uno apareciendo en estas colecciones. Para una persona que se quiere informar de algo, pues este tipo de libritos son extraordinarios. Y son unos libros grandes, dice aquí. Enciclopedia visual de las grandes batallas de la Guerra Civil Americana. Porque fueron 25, justamente. Originalmente iban a ser 25, luego ascendieron a 30. Los primeros 5 eran grandes batallas de la historia, los del 6 al 10 eran grandes batallas de la Segunda Guerra Mundial, luego del 11 al 15 eran grandes batallas de la Primera Guerra Mundial, y del 21 al 25 grandes batallas de la Guerra Civil Americana. Luego del 26 al 30 iban a ser de la Guerra de Vietnam. Pero ese no era parte del plan original, digo, porque cuando compré el primero dije, pues va a estar padre, va a venir esto y todo, pero no, luego me encontré como que la colección sigue. Bueno, pues como vieron que tuvo éxito, la quisieron seguir. De la Guerra de Vietnam creo que nada más tengo 3 de los libros, no los puedo conseguir todos, no llegaron aquí, al menos en los lugares donde yo lo compraba, pero todos los otros 25 de la publicación original sí los tengo. Y especialmente estos libros, no son libros muy abundantes en descripciones, en narración, porque por su misma naturaleza pues son libros que tienen información básica, o sea, pues básica, decirlo, pero están hermosamente ilustrados. Por ejemplo, es sobre cómo se vestían, cómo estaban armados los soldados. Acá se ven los del sur y, a ver, lo muevo, ¿cómo es así. Así, así. Y estos son los del norte. Perdón, estos de acá son los del norte. Son ejemplos de uniformes, de ese tipo de cuestiones, con hermosas ilustraciones. Les voy a mostrar. Por ejemplo, esto. Gráficos de campos de batalla con números, explicación para decir, bueno, y aquí se ve esto, y acá se ve el otro, y acá se ve aquello. Porque como te digo, las fotografías de la época son dibujos, evidentemente, porque las fotografías de la época no admitían el movimiento. O sea, no hay fotografías de acciones en movimiento porque pues, no se podía fotografiar eso. Salía fuera de foco y todo borroso. Aquí, por ejemplo, una descripción de cómo era una batería y el fuego y todo eso. Otros más, por ejemplo, este segundo tomo, tiene una muy bonita descripción y fotografías de las armas. Estas son fotografías de armas reales de la época, modelos y descripciones. Como verás, ahí es donde la Primera Guerra, donde empieza a usarse en masa el revólver, esta arma que luego va a hacerse famosa en las películas del oeste y todo. Bueno, entonces, son 5 pequeños fascículos de 30 y tantas páginas, me parece.
pero que si tú lo sumas, porque originalmente esto debió de haber sido, yo nunca los vi aquí así, pero debieron de haber sido un libro, ¿sí? Porque están numerados hasta la 100, no, casi hasta la página 200. Pero para poderlas vender en fascículos, que por cierto venían con un video, y tengo los videos, pero son de VHS, que de manera que pues, ya no se pueden reproducir, o, bueno, a menos que tengas una máquina de esas. No de la Guerra Civil Americana, sino de muchos de ellos solamente viene un video sobre la Guerra Civil Americana en esta colección. Pero bueno, insisto, la información pues no es así muy detallada. Por eso es que cuando salió, y aquí está, este es de lo último que acaba de llegarme, hace más o menos un año, poco menos de un año, apareció este libro en Despertafer, Gettysburg. Que este es el autor es Allen C. Guleso, 2019 es déjame checar porque luego resulta que me hice bolas y no es 2019, a lo mejor es 2020. 2020, febrero del 2020, o sea, apenas acaba de salir este año. Insisto, ha ganado muchos premios. Esto es un libro abundantísimo, lleno de notas. Todo esto que ves son notas, cientos de páginas de notas, bibliografías y demás. Me han preguntado, bueno, ¿y por qué es tan importante las notas o la bibliografía? Las notas son muy importantes porque te dice de dónde estás sacando la información. O sea, cuando un historiador, si estás escribiendo algo serio, un documento serio, tienes que decir de dónde estás sacando la información, porque tú no te la inventaste. La diferencia entre un libro académico serio como este, de más de 700 páginas, y un libro pues, de muy poco soporte, escrito pues, así nomás como divulgación, que no aporta nada, está justamente en las notas. No que las tengas que leer, de hecho yo casi nunca leo nada de eso, o sea, nada más si acaso tengo curiosidad, leo una ojeada y algunas tienen información adicional para complementar lo que se dice ahí, pero lo que es importante, lo que es más importante, es que eso le da un gran soporte a lo que estoy diciendo. Gettysburg, te decía, es la batalla más importante de la Guerra Civil Americana. La película, que esta es una película basada en una novela, y esta es la historia. O sea, el libro que te da la historia antes, después, que sí tiene bastante de esto que te digo que a mí me encanta, que es la sociología de la guerra, cómo vivían, cuál era la edad, la estatura, qué comían, de qué se enfermaban, de qué se morían, cómo los atendían cuando caían heridos, los documentos, las cartas que te dicen cómo pensaban, qué es lo que creían, qué soñaban, qué temían. Todo eso está profusamente trabajado en este libro. Nos da un aporte de conocimiento de este terrible acontecimiento para los Estados Unidos de América, pero que es muy importante para el mundo porque como un historiador le vi que dijo en esta estupenda serie, la PBC, que te digo, que se llama The Civil War, dijo, antes de la guerra civil, se decía, los Estados Unidos son, por ejemplo, los Estados Unidos son un país, se usaba el plural. Después de la guerra, se empezó a decir, los Estados Unidos es, en singular. De manera que lo que esta guerra sirvió es para fortalecer la unión. Los Estados Unidos de América no hubieran podido ser la gran potencia que fueron, la gran potencia vencedora en dos guerras mundiales, la máxima potencia del siglo XX y hasta la fecha, si no es por esta guerra. Esta guerra es la que funcionó como el cemento que le dio unión a este pueblo para formar lo que es hoy, el máximo poder del mundo, un poder que está en declive. Y ya empezamos a ver los occidentales el surgimiento del dragón asiático de China, probablemente como la próxima gran superpotencia. Pero hoy todavía lo es los Estados Unidos de América. Y explicar cómo y por qué lo lograron, para eso es muy importante estudiar esta guerra. Así que este libro, por eso para mí es tan importante. Si lo puedes ver y te interesan estos temas, te lo recomiendo mucho. De los demás libros, pues ya es prácticamente imposible que lo encuentres, a menos que lo encuentres en alguna librería de viejo o en algo así, ¿verdad? O que tú los hayas comprado.
si es que eres una persona que ya peina canas como yo, hace 25 años, porque esto se vendía en los puestos de periódico hace 25 años. Que esto también es otra cuestión que quiero tratar en este video. Por eso yo soy fanático de este tipo de cuestiones, de estos libros de divulgación. Dicen, no, pero eso es información así muy elemental, muy... No, bueno, por eso. Pero así es como se forma la cultura general. De ahí luego puedes brincar a libros de información más seria. Y estos libros te dan un soporte muy bueno como inicio del estudio de cualquier tema. Entonces, por eso es que yo lo recomiendo mucho, estos tipos de obras de divulgación general. Y insisto, algunos de ellos son muy bonitos, como los que te acabo de mostrar. Bueno, ya me extendí demasiado, no creí que que este video fuera tan extenso. Usted me disculpará si es que alguno lo alcanza a ver. Ya veremos. Y bueno, es todo por hoy. Esperando que en estos días de pandemia y de locura encontremos un poco de sanidad en las letras. Buenas tardes, nos vemos luego.